son los roles constitucionales para determinar cuáles son los sujetos que intervienen dentro de la actuación procesal. Entonces, todos tenemos claridad que a medida de que el proceso penal va avanzando en cada una de sus etapas, se van cumpliendo una serie de actuaciones, las cuales van concadenadas unas con otras, y dentro de ese tipo, o dentro de todas esas actuaciones, surge la necesidad de que existan personas que actúen materializando cada uno de los intereses que se dan dentro del proceso penal. Yo les había anticipado, y en una clase hace aproximadamente un mes y medio, o más o menos 2 meses antes, es decir, antes de que comenzara la pandemia, en una clase anunciamos que íbamos a dar el tema de los sujetos procesales y alcanzamos a decir en clase que existe una división entre los sujetos procesales y esta es entre partes e intervinientes. Habíamos anunciado que las partes eran todos aquellos sujetos que de manera directa actuaban dentro del proceso teniendo un interés jurídico, es decir, que tenían una teoría del caso. Luego entonces estábamos haciendo referencia a la defensa y a la fiscalía, quien en un sistema adversarial como es el sistema penal acusatorio, son los que de manera directa entran a tener intereses en pugna dentro del proceso, los cuales van a ser de una u otra manera dirimidos por un juez constitucional, sea en las audiencias preliminares por un juez de control de garantía o lo definitivo, lo importante dentro del proceso, que es la definición de la situación jurídica del procesado, la cual se determina en las audiencias de conocimiento y concretamente en la audiencia de juicio oral público. Desde esta óptica tenemos esos sujetos cuya participación dentro del proceso resulta ser por regla general obligatoria, y digo por regla general porque ya hemos visto también en clase que en algunas audiencias preliminares se pueden dar de forma reservada sin la participación de una de las partes, que sería concretamente la defensa. Verbi gracia podríamos anunciar lo que es la audiencia de la audiencia de solicitud de orden de captura, la cual evidentemente no va a estar ahí presente la defensa por la misma naturaleza de la audiencia. Lo que sería también la audiencia de interceptación de comunicaciones, la cual básicamente se está dando una orden perentoria por parte de un juez para interceptar un teléfono, por lo tanto, dentro de ese lapso de tiempo, la persona, si tuviera la defensa presente en esa audiencia, pudiera de alguna manera avisarle a la persona y haría inane o nugatorio la realización de esta actividad investigativa. Bien, entonces les decía que las partes son de obligatoria presencia dentro de las audiencias, especialmente las audiencias de conocimiento. Jamás y nunca se podrá realizar una audiencia de acusación, una audiencia preparatoria o una audiencia de juicio oral sin la presencia de ambas partes, fiscalía y defensa. Igualmente, las audiencias preliminares de trámite, que ya ustedes conocen cuáles son, no se pueden realizar sin la presencia de las partes, fiscalía y defensa. Es decir, que no se podrá realizar una audiencia de imputación sin la presencia de una de las partes, al punto que si la defensa no estuviese presente en una audiencia de imputación, esto sería una causal de nulidad por violación a los derechos y garantías procesales. Lo mismo que en una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, una audiencia de modificación, de revocatoria de medida de aseguramiento. Todas esas audiencias que son preliminares de trámite necesitan o requieren la presencia de ambas partes. Pues bien, si ya les he dicho entonces que respecto a las partes que intervienen dentro del proceso, las partes que vienen siendo una subespecie de sujetos procesales, digamos que el término genérico son sujetos procesales y estas se dividen entre partes e intervinientes. Bien, desde ese punto de vista habíamos dicho, y vamos a tratarlo de dejar aquí más claro, utilicemos entonces la pizarra para que de pronto ustedes puedan tener más claridad con respecto a lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que existe un término genérico, que es el término de sujetos procesales. Ese término genérico de sujetos procesales se divide en dos partes, que son de obligatoria presencia,
Y por otra parte, tenemos los intervinientes, que su presencia no es obligatoria. Bien. En lo que tiene que ver con las partes, concretamente, las partes vendrían siendo Fiscalía y Defensa. Ahora, en lo que respecta a los intervinientes, tenemos que estos se dividen, o más bien podríamos reconocer como intervinientes dentro del proceso cuya presencia no es obligatoria, especialmente a la víctima y al Ministerio Público. O lo que es lo mismo, el procurador. Bien. Hay algunos textos en los que hacen referencia a intervinientes, a lo que son testigos, a lo que son peritos. Sin embargo, yo considero, y es un criterio muy personal, que no podríamos darle la categoría de intervinientes porque a pesar de que son personas que actúan dentro del proceso, estos actúan como forma de materialización de un acto probatorio. Y desde ese punto de vista, ellos simplemente cumplen un rol probatorio y no directamente un rol procesal. Por eso no me gusta señalarlos como partes intervinientes dentro, perdón, como intervinientes dentro del proceso. Profesor, disculpe. Profe. Entonces, en ese caso los testigos serían como, ¿cómo le digo? Se pueden considerar como medios probatorios. Exacto, mira, uno de los temas que vamos a abordar en el próximo semestre es lo relacionado con los medios cognitivos y los medios de conocimiento. Vamos a mirar en ese momento que los medios de conocimiento son básicamente las pruebas que se practican en audiencia de juicio oral y que básicamente tiene que ver con prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Desde ese punto de vista, un testigo es la materialización de un acto de prueba, es decir, tú no realizas una prueba testimonial por intermedio de una persona llamada testigo, la cual va a declarar dentro de un proceso algo que vio de manera directa. Pero finalmente eso viene siendo, digamos, la materialización de un acto probatorio que es potestad de las partes. Es decir, yo como defensa llevo mi testigo y mi testigo declara. Pero básicamente no podríamos darle la categoría de interviniente porque digamos que no es un sujeto que actúa desde el punto de vista procesal en las diferentes etapas del proceso, sino que depone su declaración en la audiencia de juicio y terminada su declaración termina su actuación dentro del proceso. Por eso yo particularmente, dándole de pronto un orden lógico a lo que sería la definición de partes intervinientes, yo considero que el testigo no viene siendo un interviniente, sino un sujeto que materializa un acto probatorio, así tal cual como tú lo señalaste hace un momento. Bien, aclarado ese punto entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Para resumir, que los sujetos procesales son todas aquellas personas que actúan dentro de un proceso y que tienen un rol específico dentro de cada una de los actos concadenados que llevan a la realización de un proceso penal en el cual obviamente tiene como naturaleza determinar la ocurrencia de un hecho que tiene la categoría de delito y establecer una responsabilidad penal. Desde ese punto de vista, habíamos dicho que se dividían en partes e intervinientes. Las partes son de obligatoria presencia dentro del proceso por regla general y los intervinientes son aquellos cuya presencia no es obligatoria. Como partes, reconocemos a la Fiscalía y la Defensa, que dentro de un sistema adversarial como es el sistema acusatorio, son los que están en contienda porque cada uno de ellos tiene su propio rol dentro del proceso y cada uno de ellos tiene su propia teoría del caso. Y esa teoría del caso es la que los lleva a actuar dentro de un proceso penal para tratar de establecer o de demostrar la validez de sus afirmaciones jurídicas.
En cambio, los intervinientes son personas que, a pesar de que tienen un rol específico dentro del proceso, su presencia no es obligatoria. Por lo menos, yo puedo realizar un juicio oral sin presencia del Ministerio Público. Yo puedo realizar un juicio oral sin presencia de la víctima a través de su representante, pero jamás voy a poder realizar una audiencia de juicio oral sin presencia o de la Fiscalía o presencia de la defensa. ¿Listo? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué no se está colocando aquí al juez? Porque es que finalmente el juez, a pesar de que es un sujeto que actúa dentro del proceso, no es ni parte ni interviniente. El juez viene siendo un tercero que... Vamos a apagar por favor los micrófonos el que vaya entrando. Viene siendo simplemente un tercero, el cual no tiene intereses jurídicos dentro del proceso o no debería tener intereses jurídicos dentro del proceso, ya que su participación es imparcial, es el que simplemente va a decidir quién de las dos partes tiene la razón, va a dirimir el conflicto jurídico. Entonces, desde ese punto de vista, el juez no puede ser considerado parte porque un juez jamás puede tener dentro de un proceso una teoría del caso. Un juez que tenga dentro de un proceso una teoría del caso es un juez que está parcializado. Y el juez tampoco puede ser interviniente porque, primero, que su presencia no podemos considerar que no es obligatoria porque sin un juez no se puede realizar una audiencia. Y segundo, porque el juez no va a entrar a coadyuvar ninguna de las posiciones de las partes porque el juez tiene que ser imparcial. Bueno, ya teniendo claro ese concepto, vamos a mirar entonces ahora cuáles serían específicamente los roles constitucionales de la Fiscalía y el rol constitucional de la defensa como partes. Y después vamos a mirar los roles constitucionales de la víctima y del Ministerio Público como intervinientes. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de la Fiscalía. Perdón, un segundo, por favor. Bien, vamos a hablar de la Fiscalía. Si ustedes se ubican en su Código de Procedimiento Penal, concretamente en el artículo 113, encuentran que dice lo siguiente: la Fiscalía General de la Nación para el ejercicio de la acción penal estará integrada por la Fiscalía General. ¿Sí me están viendo en este momento? Hola, ¿me están escuchando? Sí, profe. Tuve un problema técnico aquí, se me puso la pantalla negra y dije, se cayó la llamada. Bien, les había dicho que el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal les dice que la Fiscalía está integrada por el Fiscal General de la Nación, el vicefiscal y los funcionarios que éste designe. ¿Qué quiere decir eso? Que la Fiscalía es un órgano que actúa por delegación. Esto de decir que actúa por delegación quiere decir que lo que sucede es que el fiscal general de la nación, en términos generales, tiene la potestad para investigar todos los hechos que se cometan dentro del país y que tengan la naturaleza de ser delitos. Pero como el fiscal general de la nación no es Dios y no puede estar presente en todos los lugares, claramente esa función la tiene que desempeñar por intermedio de la delegación de su función principal a unas personas que dentro de cada uno de los circuitos judiciales funcionan como fiscales delegados ante los diferentes jueces que existen. Lo que quiere decir que la Fiscalía tiene unos fiscales locales, los cuales actúan por delegación frente a quién? Frente a los jueces, vamos a poner aquí jueces penales municipales, ¿sí? O promiscuos municipales. Vamos a ampliar esto un poquito para que nos quede de pronto al ladito. Los fiscales locales actúan por delegación ante los jueces penales municipales. Hay otros fiscales que son seccionales y estos actúan por delegación frente a quién? Frente a los jueces penales del circuito o promiscuos del circuito. Hay otro tipo de fiscales que son los fiscales especializados, los cuales actúan por delegación frente a quién? Frente a los jueces penales del circuito especializado. Tenemos otros fiscales
que son los fiscales delegados ante el tribunal, que obviamente, como su nombre lo indica, actúan por delegación frente a ¿quién? A los tribunales superiores del circuito judicial, sala penal. ¿Sí? Que ustedes ya saben que hay uno en cada departamento, y en los departamentos grandes como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, existe uno por la capital, es decir, hay uno en Bogotá, uno en Medellín y uno en Cali. Y por último tenemos los fiscales delegados ante la Corte, que como su nombre lo indica, actúan por delegación frente a la Corte Suprema de Justicia, sala penal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo hasta ahora? Que los fiscales o la fiscalía como organismo tiene en cabeza visible al fiscal general de la nación y al vicefiscal. Y que de ahí, como el fiscal no puede investigar todo lo que sucede en el país, delega en fiscales, los cuales, de acuerdo a la categoría del juzgado frente al cual actúan, adquieren su categoría. Los fiscales locales actúan frente a los jueces penales municipales o promiscuos municipales, en las ciudades donde no haya, en los pueblos donde no haya jueces penales municipales o jueces especializados únicamente en el área penal. Los fiscales seccionales actúan frente a los jueces penales del circuito. Los fiscales especializados actúan frente a los jueces penales del circuito especializados. Los fiscales delegados ante el tribunal actúan frente a los tribunales. Y por último, los fiscales delegados ante la Corte actúan frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. Ahora vamos a mirar un punto importante. ¿Cuáles son las funciones? Si ustedes observan, el artículo 114 establece lo que son las atribuciones, es decir, las diferentes funciones que va a desempeñar el fiscal dentro del proceso. Pero básicamente podemos dividir todas las funciones de la fiscalía en dos grandes grupos. Las funciones de la fiscalía serían investigar y, segundo, la función de acusar. Esas serían básicamente las dos grandes funciones de la fiscalía. Las funciones de investigar se desarrollan de manera permanente en las dos etapas o en las etapas de indagación y en la etapa de investigación. Vamos a abrir un poquito esto para que me quede al ladito. Las funciones entonces de la fiscalía de investigar se desarrollan en las etapas de indagación y en las etapas de investigación. Y las funciones concretas de acusar se materializan en la etapa de juicio. Entonces, en la etapa de indagación, que ustedes saben que es la etapa que va desde el inicio del proceso, es decir, desde la noticia criminal hasta que se materializa la imputación, que conocemos como etapa de indagación, es una etapa donde la fiscalía tiene que desarrollar lo que se conocen como actos investigativos. Y en la etapa de investigación, ya que sería la etapa que va desde el momento en que se realiza la imputación y hasta antes de iniciar la audiencia de acusación, quiere decir que durante toda esta etapa desarrolla también actos de investigación. Ya una vez se presente la acusación, que ya como ustedes saben es un acto complejo y que está comprendido por dos momentos. Uno, la presentación del escrito de acusación, y dos, la materialización de la acusación en la audiencia de acusación. Ya en ese momento, ya la fiscalía está ejerciendo una segunda función, que es la función de acusar. Y esa función de acusar se desarrolla plenamente en la etapa de juicio, que como ustedes saben está comprendido por las audiencias de conocimiento. ¿Y cuáles son las audiencias de conocimiento? Acusación, preparatoria y juicio.
¿Está claro hasta aquí el tema? ¿Sí? Bueno, Sí, bien, señor, sí, profe. perfecto. Entonces me ponen una manito así para ya yo saber que está todo claro. Bien, seguimos. Cuando ustedes leen el artículo 114, miren que en el numeral primero les dice, bueno, les dice el artículo, la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, recuerden que estamos dando los roles constitucionales, tiene las siguientes atribuciones. Primero, investigar y acusar. El numeral primero les está definiendo las dos funciones más importantes que desarrolla la Fiscalía en la audiencia de juicio oral. De ahí hacia abajo, del numeral segundo hacia abajo, van a encontrar ustedes que desarrollan otras atribuciones, pero que tienen relación directa con cada una de las ya mencionadas, es decir, de investigar y acusar. Por lo menos, la segunda dice, aplicación del principio de oportunidad. Ustedes ya vieron y ya lo estuvimos viendo en la clase pasada hace 8 días, que básicamente el principio de oportunidad es una potestad que le ha dado la Constitución a la Fiscalía para que en ejercicio de su derecho constitucional de investigar pueda renunciar, pueda suspender, renunciar, pueda suspender o pueda interrumpir la investigación. Quiere decir que ese numeral segundo es una función que está claramente relacionada con la primera de las atribuciones, que es la atribución de investigar. Si ustedes miran el numeral tercero, dice ordenar registros, allanamientos, incautaciones, todo eso son actos de investigación. Por lo tanto, esa es una atribución que también va a desarrollar lo que es la función de investigar. Entonces, hasta ahora tenemos que la función de investigar, por favor apaguen los micrófonos, que la función de investigar lleva de la mano, por favor apaguen los micrófonos que vaya ingresando. Las funciones de investigar lleva de la mano dos aspectos que son el segundo y el tercero, hasta ahora, ¿no? El segundo y el tercero del numeral, del artículo 114, ¿no? Miremos la cuarta. Asegurar los elementos materiales probatorios. Claramente esa también es una función investigativa, por tanto, va desarrollada con la función de investigación. Quiere decir que la cuarta atribución del artículo 114 también es una función que va relacionada con la atribución principal de investigar. La del quinto dice, dirigir y coordinar las funciones de policía judicial. Esa es una función también de tipo investigativo, porque la policía judicial es el órgano que depende de la fiscalía para adelantar las investigaciones penales y recaudar elementos probatorios. Quiere decir que la quinta también es una atribución de tipo investigativo. La sexta, velar por la protección de las víctimas. Generalmente esta es una función híbrida, porque es una función que puede ser de investigación y acusación, porque básicamente al acusar está protegiendo los derechos de la víctima porque está tratando de establecer los derechos de verdad, justicia y reparación, concretamente el derecho a la verdad y a la justicia. Sin embargo, vamos a ver que hay muchos actos de protección a la víctima que tienen relación directa con las funciones investigativas, como son el hecho de cuando la víctima es el único testigo dentro del proceso. Vamos a suponer en un delito de violación. Normalmente un delito de acceso carnal o un delito sexual no deja víctimas, porque las personas no andan violando por la calle a la vista de todos a las personas. Eso generalmente se realiza en un sitio donde opere una clandestinidad para que nadie sea observado. Entonces, desde ese punto de vista, la víctima viene siendo testigo dentro de su propia causa. Entonces, también podría ser una función de investigación. Entonces, por lo tanto, esa sexta podemos ubicarla acá o podemos ubicarla, acá abajo, como función de acusación. La séptima dice, ordenar capturas. Esta podría ser también una función investigativa porque se da una relación, las capturas tienen una relación causa-efecto con las funciones investigativas, porque tú capturas a una persona cuando de los actos de investigación tienes elementos fundados que permitan inferir que esa persona pudo haber sido autor o partícipe de una conducta. Es decir,
tú no vas a ordenar una captura o a solicitar ordenar capturas frente a una persona que ya probaste su responsabilidad. Tú ordenas captura frente a una persona que estás investigando a efectos de cumplir los fines que establece el artículo 308, que ya ustedes los vieron cuando dimos las medidas de aseguramiento. ¿Cuáles son esos fines constitucionales? Primero, evitar que la persona obstruya la investigación. Segundo, evitar el riesgo de fuga. Y tercero, cuando la persona representa un peligro para la sociedad. Por lo tanto, esa situación es un acto que tiene relación directa con la función investigativa. Otra que tiene relación con las funciones investigativas, la octava, solicitar al juez de control solicitar al juez de control de garantía las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados. Es una función meramente investigativa, por lo tanto la octava también se ubica ahí. Ya venimos ahora con las que tienen funciones de acusación, que son la séptima, que hace relación, perdón, la novena, que hace relación a presentar acusación. Claramente esa es una función que tiene relación directa con la atribución de acusar. La décima, solicitar ante juez de conocimiento la preclusión. También tiene, si tú o acusas o precluyes, por lo tanto tiene relación directa con la función de acusar y no de investigar. La onceava dice, intervenir en el juicio. Ya habíamos dicho que la función de acusar es una función que tiene relación directa con el juicio. Por lo tanto, es una función meramente, o tiene relación con la atribución de acusar. La 12, solicitar al juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias. Si estamos hablando juez de conocimiento y la función de acusar se da en la etapa de juicio y eso por lo tanto tiene relación directa con lo que sería la función de acusar. Por lo tanto, la 12ª también tiene una función de acusación. La 13, interponer y sustentar recursos. Esta es una función que se puede dar tanto en las etapas de indagación o investigación como en la etapa de juicio. Porque un tema que vamos a dar subsecuente a este, es decir, cuando ya terminamos este tema, vamos a dar un tema importantísimo que tiene que ver con las decisiones que se pueden emitir en un proceso penal y cuáles de ellas son susceptibles o no de recursos, es decir, los autos interlocutorios, los actos de sustanciación. Claramente entonces tenemos que esta es una función que puede estar en cualquiera de las dos, la interposición de recursos, por lo tanto puede ser una función que esté como acto de investigación o como acto de acusación, porque concretamente puede suceder que un acto de investigación que no se le dé la atribución suficiente o que no se le dé por parte del juez la decisión que él quiere, por lo menos se solicita una orden de captura, se niega, él puede apelar o puede presentar recursos, por lo tanto estaría dentro de cualquiera de las dos funciones de acusar o de investigar. La 14, solicitar nulidades. Si ustedes observan el proceso penal, pareciera que se establece que el momento propicio para instaurar o presentar nulidades sería la etapa de juicio, concretamente en la audiencia de acusación. Por lo tanto, básicamente dentro de la estructura jurídica sería una función que estaría frente a la situación de acusar. Y la 15 habla de las demás que le asigne la ley, por lo tanto, lo único que nos quiere decir ese numeral 15 es que estas atribuciones son meramente enunciativas, no taxativas. Quiere decir que da la posibilidad que existan otras similares que asigne la ley y que ya a medida que podamos mirar dentro del proceso podemos ubicar en uno u otro función principal. Pero lo que yo quiero que les quede claro es que el artículo 114, que establece todo lo que son las funciones de la Fiscalía, podemos resumirla en dos, investigar y acusar. Y que esas atribuciones que aparecen ahí, de la forma como están dentro de los numerales del artículo 114, podemos asignarla a una de las dos funciones principales que sea de investigar o acusar en la forma como yo les dejé dicho aquí en la pizarra. Este ejercicio que acabo de hacer es un ejercicio que normalmente yo realizo con ustedes en el aula de clase, pidiéndole a ustedes que lo ubiquen, o sea, que sean ustedes los que hagan este ejercicio. Sin embargo, por temas de tiempo y realmente pues el tema de las plataformas virtuales no ofrece las mismas condiciones de un aula, entonces por eso quise hacerlo yo de manera directa, ahorrándole a ustedes el trabajo de que lo ubiquen en uno u otro. Pero básicamente estas serían las funciones. Hay un punto importante que quiero que miremos, sin embargo va a ser objeto de estudio el próximo semestre, y
y es lo que tiene que ver con la Policía Judicial, la cual es un órgano adscrito a la Fiscalía y que desarrolla básicamente funciones investigativas. Ya yo les había dicho a ustedes el semestre pasado, y recuerdo que, perdón, el semestre pasado no, en las clases que dimos presenciales, ya les había dicho a ustedes que la Policía Judicial actúa dentro del proceso de dos formas. Puede actuar de oficio, que sería la primera forma de actuar por parte de la Policía Judicial, o puede actuar, segundo, puede actuar por una orden. Y esa orden la podemos dividir en dos. A, una orden del fiscal, y B, una orden del juez de control de garantías en aquellos actos, vamos a ponerlo en mayúscula para que quede claro, juez de control de garantías, en aquellos actos en los cuales necesariamente por parte del juez se requiera una autorización judicial para el ejercicio de una actividad investigativa. Ya ustedes conocen o alcanzaron a ver cuáles son los actos de investigación en los cuales se requiere una orden judicial. Yo recuerdo cuando dimos la clasificación de las audiencias preliminares, yo les decía que una de las formas de audiencias preliminares son las audiencias de control previo. Ahí es donde el juez de control de garantías de forma preliminar puede ordenar la realización a la Policía Judicial de un acto investigativo, obviamente todo esto a solicitud del fiscal. Entonces, básicamente, la Policía Judicial viene siendo, y ya lo vamos a ver con mucha más claridad el semestre que viene, un ente adscrito a la Fiscalía General de la Nación, cuya función es adelantar actos investigativos, los cuales dan como consecuencia directa elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida, que es lo que finalmente se conoce como medios cognitivos, los cuales posteriormente van a tener vocación para convertirse en prueba en la audiencia de juicio oral y público. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros todos? Manito arriba. Profe, disculpe, en el momento que usted estaba ahorita aquí, acaba de repetir la función del policía judicial, se me cayó el internet y no alcancé a escuchar bien. ¿Puede hacer el favor de repetir? Ok, Lina. ¿Qué era lo que estábamos diciendo? Estábamos diciendo que la Policía Judicial es un órgano que está adscrito a la Fiscalía y que la función de la Policía Judicial es una función meramente investigativa. Es decir, la Policía Judicial tiene como función la producción de actos investigativos. Vamos a colocarlo aquí. Actos investigativos. Y esos actos investigativos o actos de investigación nos dan como consecuencia ¿qué? La obtención de medios cognitivos. ¿Y cuáles son los medios cognitivos? Elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida. Esos elementos materiales probatorios, evidencias físicas, información legalmente obtenida es lo que conocemos como medios cognitivos. Y esos medios cognitivos tienen la vocación de convertirse ¿en qué? Se pueden convertir en medios de prueba. ¿Y dónde se convierten en medios de prueba? En la audiencia de juicio. Juicio oral. Y en esa audiencia de juicio oral se pueden convertir ¿en qué? En prueba testimonial, prueba documental o prueba pericial. Pero este pedacito donde estamos hablando aquí arriba de la función de la Policía Judicial, de los actos investigativos, de la prueba testimonial, eso es el tema que vamos a desarrollar todo el semestre que viene. Por ahora lo único que yo quiero que tengan claro es que la Fiscalía General de la Nación ejerce dentro de su papel de investigación, lo ejerce con la ayuda de un ente que es la Policía Judicial, que está adscrito a ella y que le va a permitir realizar todos los actos de investigación. La defensa también puede contratar investigadores.
Pero esos investigadores que contrata la defensa no tienen la categoría de ser policía judicial. Son investigadores privados que contrata la defensa o que tiene incluso a su servicio entes gubernamentales como la Defensoría del Pueblo, pero que van a desarrollar una función de contrapeso frente a las funciones investigativas que ha realizado dentro del proceso penal la Fiscalía General de la Nación. Bien, hasta aquí todo lo que son las funciones de la Fiscalía. Ya vamos a hablar ahora de las funciones de la defensa como la segunda parte que interviene dentro del proceso. El tiempo pues se está agotando. Yo voy entonces a enviarles una nueva invitación para que en la segunda parte de la clase desarrollemos concretamente lo que son las funciones de o atribuciones de la defensa y de los demás intervinientes, Ministerio Público y representante de víctimas. Básicamente, lo que yo quiero que les quede claro en este momento es todas las funciones de la Fiscalía y ya en el segundo segmento de la clase nos vamos a ver lo que son las funciones de la defensa. Yo voy a cerrar entonces esta llamada porque quedan menos de un minuto y voy a hacerles una nueva invitación. Por favor, traten de entrar enseguida porque perdemos mucho tiempo entrando y admitiéndolos a ustedes. ¿Listo? Gracias.